Shalom, amados, muchas bendiciones. Espero que estén muy bien. El mensaje del día de hoy me parece que es un mensaje que refuerza de alguna manera nuestra identidad y nos llama a capítulo para que podamos constantemente revisarnos y ver cómo está nuestra vida espiritual. De hecho, todos los mensajes deberían tener ese enfoque, el enfoque de que nosotros podamos revisarnos, saber qué estamos haciendo, cómo estamos pensando, qué estamos hablando. Y el propósito siempre tiene que ser ese, llevarnos al arrepentimiento, llevarnos a la teshuvá, llevarnos, o mejor dicho, direccionarnos hacia lo que es correcto, porque realmente somos un pueblo y fuimos llamados a ser kadosh, apartados, santos, y estamos en esta tierra y vamos a seguir luchando y vamos a seguir en esa lucha, ¿verdad?, contra nuestro Yetzer Hara, que es nuestra inclinación al mal. Y este mensaje es muy hermoso porque nos da a entender incluso la importancia que tenemos para con Elohim. Y el mensaje se titula Vestidos para honra y para hermosura. En la Biblia, las vestiduras tienen no solo un significado físico o una importancia física, sino que tiene también un significado simbólico y espiritual. El vestido en la Torá va muy de la mano con la identidad de una persona. Y también podemos ver en la Torá que hay mandamientos claves referentes a la vestimenta. Voy a mencionar 3 de ellos. Está la mezcla de lino y lana, que es una prohibición que está en Deuteronomio 22:11. De ese mandamiento podemos aprender que a Elohim no le gustan las mezclas, Él aborrece las mezclas. Y cuando hablo de mezclas, hago referencia a esos términos grises espiritualmente hablando. Me refiero a esos términos tibios espiritualmente hablando. Para los que leemos la palabra sabemos que no es un secreto que Yeshua aborrece al tibio. Y en un pasaje él dice que quisiera yo que fueras frío o caliente, pero eres tibio y te vomitaré de mi boca. Entonces sabemos que lo tibio tiene que ver con mezclas. Los términos grises tienen que ver con mezclas, porque o eres luz o eres tiniebla, o eres blanco o eres negro, ¿me entiendes? Entonces Elohim definitivamente no le gusta lo mezclado, él le gusta lo puro. También otro mandamiento con respecto a la vestimenta es el uso de los tzitziot, los flecos, que está en Números 15, 38 al 41, y también sale en Deuteronomio 22:12. Y sabemos que los tzitziot o los flecos representan un recordatorio de los mandamientos del Eterno. Y el hecho de que un hebreo lo tenga en sus vestiduras da a entender que una persona que es hebrea o que cree en el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues constantemente tiene que tener presente en su corazón los mandamientos, porque los mandamientos del Eterno son esa guía para nuestra vida. No podemos vivir alejado de ellos. Nunca vamos a vivir una vida que le agrada si no nos apegamos a sus mandamientos. También está otro mandamiento de la ropa del sexo opuesto. O sea, el mandamiento dice algo así, como quien dice, la mujer no se vista con ropa de hombre y el hombre tampoco se viste de ropa de mujer. Entonces, ese mandamiento que está en Deuteronomio 22:5 nos da a entender que nosotros debemos manejarnos conforme a nuestra identidad, conforme a lo que somos. Tenemos que entender quiénes somos y manejarnos conforme a eso.
porque entendemos que cada quien tiene un rol. Si vamos a ver al hombre y a la mujer, el hombre tiene un rol y la mujer también. Entonces cada quien tiene que estar en su rol, pero dentro de su rol, y discúlpeme que repita tanta esa palabra, podemos nosotros servir al Eterno de una manera muy eficaz. No necesitamos tomar, por ejemplo, las mujeres, no necesitamos tomar el lugar del hombre, ¿me entienden? Sino que desde la feminidad, desde lo que Elohim ha establecido en su palabra para la mujer, puedo yo servir a Elohim con todo mi corazón y de una manera eficaz. Entonces, nosotros tenemos que manejarnos conforme a nuestra identidad, conforme a lo que somos. Y por supuesto, no vamos a dejar atrás la modestia y el recato a la hora de vestir, que eso está en el Brit Hadashah más claro, determinado de manera más clara, en 1 Timoteo 2, del 9 al 10. O sea que toda mujer pues debe vestirse con recato. Y yo soy de las que creo que también los hombres deberían vestirse con modestia y recato. Pero el tema no es tanto el cómo vestirse. Vamos un poquito más a fondo. Según las Escrituras, la vestimenta no solo protege, sino que también nos distingue y expresa nuestra identidad. Si vamos al Edén, al principio, en Génesis 2:25, la palabra relata que Adán y Eva estaban desnudos antes de la caída y seguramente estaban rodeados de luz. ¿Por qué? Porque no había pecado en ese tiempo. En este caso de Génesis 2:25, donde dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, la desnudez en este caso expresa una vida sencilla, sin sentimientos de culpa y en perfecta armonía consigo mismo y con el prójimo. Y yo le agregaría incluso con el mismo Elohim. Había una buena armonía. También podemos asociar esa desnudez con la transparencia, lo genuino, con alguien que no tiene nada que esconder. Recuerden que les dije que esa desnudez de Adán y Eva estaba asociada a la luz, porque seguramente estaban ellos rodeados de luz. Y al ver la desnudez de Adán y Eva en la condición en la que estaban, podemos darnos cuenta que se trataba justamente de la transparencia, de lo genuino. Ellos no tenían nada que esconder. Lo que uno pudiera ver, eso es lo que había. No había actuación, ni hipocresía, ni dobles caras. Entonces, cuando vemos la desnudez, no siempre es malo. Hay que ver con qué está asociada esa desnudez para entonces entender si es malo o no. Entonces, en el caso de Génesis 2:25, vuelvo y repito, tenía que ver con lo genuino, con la transparencia. Y bueno, podríamos decir que ellos no tenían nada que ocultar, porque en ellos no había vergüenza, no había absolutamente nada que les daba vergüenza y que tenían algo que esconder por causa de la misma vergüenza como tal. Pero después de la caída, cuando vamos a las Escrituras, después de la caída, cuando la Biblia menciona desnudez, entonces ahí está expresando vergüenza. Y la misma viene con las tinieblas. ¿Por qué? Porque va ligado con el pecado. Estas palabras o esto que les acabo de decir lo podemos confirmar con lo escrito en Ezequiel 16:37. Por tanto, yo reuniré a todos tus amantes con quienes te gozaste, a todos los que amaste y a todos los que aborreciste. Los reuniré de todas partes contra ti. Descubriré tu desnudez ante ellos y ellos verán toda tu desnudez. Entonces ahí donde vemos una parte, ¿verdad?, que tiene que ver con la desnudez, y esa desnudez tiene que ver con pecado. De hecho, Ezequiel 23, verso 25 al 26 dice: pondré mi celo contra ti y te tratarán con furor. Te arrancarán la nariz y las orejas, y tus sobrevivientes caerán a espada. Te quitarán tus hijos y tus hijas,
y los que queden serán consumidos por el fuego. También te despojarán de tus vestidos y te quitarán tus bellas joyas. Ahí sale el término o el concepto de la desnudez, despojar de los vestidos. Oseas 2:2-3. Discutan con su madre, discutan, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude completamente y la deje como el día en que nació y la ponga como un desierto, la reduzca a tierra seca y la mate de sed. También podemos ver la confirmación de este concepto de la desnudez que tiene que ver con la vergüenza en Apocalipsis 17:16. Dice lo siguiente: y los 10 cuernos que viste y la bestia odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces todos estos pasajes nos dan a entender que la desnudez tiene que ver con la vergüenza y tiene que ver con tinieblas que nacen a raíz del pecado. Ahora vamos a leer Éxodo 28, del 1 al 2. Dice: harás que Aarón, tu hermano, junto a sus hijos, se acerquen a ti para que sean mis Coanim, mis sacerdotes entre los hijos de Israel. Aarón con sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, que le den honra y hermosura. Y de ahí fue que se tomó el título del mensaje: vestidos para honra y hermosura. El hecho que el Eterno aparte a una familia entre los hijos de Israel para que les sirva es una imagen de cómo Elohim entre una multitud de gente nos escoge para que le sirvamos. Y todos los que fuimos llamados al atender dicho llamado del Eterno, venimos conformando su pueblo, un reino de Coanim, de sacerdotes y de gente santa. Es decir, pueblo que es consagrado a Elohim, un pueblo separado de lo común, de lo profano, de lo inmundo. Cuando leemos Éxodo 28 podemos ver la descripción de las vestiduras sacerdotales. El material que básicamente, o mejor dicho, el material principal o el material base o el material número 1, diría yo, es el lino fino. Cuando vemos el pasaje de Éxodo 28, cuando leemos todo el capítulo, vemos que está la descripción de las vestiduras sacerdotales, tanto del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, como de los sacerdotes, o sea, de los Coanim. Y sabemos pues que no solamente es el lino, ahí habían piedras preciosas, el oro, muchos materiales. Pero eso era para el Cohen Gadol como tal. Y para los sacerdotes era mucho más sencillo. Era como quien dice esa túnica blanca con el cinto de colores. Y ciertamente pues podemos ver que no podía faltar el lino fino, prácticamente. Honra y hermosura. Para eso fueron vestidos los escogidos, en este caso Aarón y sus hijos. La honra en hebreo es kabod, que significa riqueza, peso, esplendor, gloria. Lo valioso, sabemos que en la antigüedad se pesaba. Y ciertamente el hecho de que Aarón se vestía, ¿verdad?, para honra, pues habla de que se vestía para valor, para hermosura, o mejor dicho, para gloria, para esplendor, para exhibir realmente el esplendor de nuestro Padre Celestial. La raíz de la palabra kabod es kabed, que significa pesado, digno de respeto.
La palabra kabod se utiliza para describir la presencia majestuosa y manifestación visible de la santidad de Elohim, que es lo que les estaba diciendo. Ciertamente, la gloria o la honra, mejor dicho, que tenía que vestir los Kohanim, lo vemos reflejado en los materiales de la vestimenta, y tenía que representar la Kedushá, la santidad de Elohim. Para hermosura, la palabra en hebreo es tifaret, que significa belleza, ornamento, brillo. Y eso refleja la idea de cómo debe verse la vestidura. La raíz de tifaret es paar, que significa relucir, embellecer, hermosear. Y fíjense bien que podemos nosotros ver un reflejo de esa hermosura y esa honra en otro pasaje en las Escrituras, donde vemos, lo vamos a ver en la lectura, que Elohim mismo es el que viste a su pueblo con honra y hermosura, porque ahí estábamos viendo en Éxodo 28 la honra y hermosura que tiene que vestir los Kohanim, y sabemos que nosotros somos un pueblo de Kohanim. Eso lo dice las Escrituras, por ejemplo, Éxodo 19 lo dice, y también Primera de Pedro. Pero vemos en Ezequiel 16, a partir del 9, cómo Elohim viste para honra y hermosura a su pueblo. Y la idea es que el pueblo mantenga esa honra y hermosura. Y voy a leer rápidamente Ezequiel 16, verso 9 al 14. Te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Luego te puse un vestido bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos y un collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido bordado era de lino fino y seda. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste embellecida en extremo y prosperaste hasta llegar a reinar. Tu fama se difundió entre las naciones a causa de tu belleza, que era perfecta por el esplendor que yo puse sobre ti, dice Yahweh Adonai. Entonces ahí vemos la hermosura con la que Elohim vistió a su pueblo, poniéndole vestido bordado de materiales de calidad. Estamos hablando del lino fino, de seda. Estamos hablando de bordados. Estamos hablando de joyas de oro y de plata. Una corona en su cabeza, un hermoso collar en su cuello, en sus manos unos brazaletes. Cuando leemos esto vemos a una reina literalmente. Podemos darnos cuenta que se está describiendo a una reina. Y vemos la hermosura ahí, cómo Elohim desmenuza, describiendo la hermosura con la que Él viste a su pueblo. Él nos ve sucios, nos toma, nos lava, nos unge y nos viste. Y ciertamente si nos mantenemos comiendo, como dice ahí el pasaje, comiendo flor de harina de trigo, que cuando leo flor de harina de trigo, eso me viene a la mente, es el pan. Cuando te mantienes comiendo el pan, la miel, ya que su palabra es dulce como la miel, el pan que representa ese alimento espiritual, que es el que sacia nuestra sed espiritual y del alma. Y cuando comemos del aceite, que no es cualquier aceite, ¿ok? Habla de unción, habla de lo que nos sirve, pues, como tal, para mantenernos saludables espiritualmente hablando. Pues cuando nos mantenemos en esto, nos mantenemos embelleciéndonos en extremo y vamos a ir prosperando hasta llegar a reinar,
Hay una promesa para el pueblo de reinar con Yeshua, pero es necesario mantenernos comiendo del flor de harina, comiendo de esa miel y comiendo de ese aceite. Entonces, al mantenernos esa belleza, el esplendor de Elohim, Él la pone sobre nosotros. Él pone su esplendor. Y acuérdate que esplendor es kabod, es honra. Acuérdate la palabra kabod, que significa esplendor, gloria, riqueza, peso. Cuando nosotros nos mantenemos en esa obediencia a sus mandamientos, en esa kedushá, pues nos estamos justamente vistiendo de esa honra. Estamos cogiendo peso espiritual. Estamos siendo ricos espiritualmente hablando. El esplendor de Elohim estaría reposando sobre nuestra cabeza. Y viene la hermosura. Acuérdate que hermosura es tifaret, que significa ornamento, brillo, belleza. Y está reflejado en este pasaje por las joyas que se le fue dada a su novia, a ese pueblo. La corona sobre su cabeza, los brazaletes, el collar en el cuello y incluso el vestirse de lino fino y de seda. Entonces, en este pasaje hay mucho simbolismo, porque yo ahorita estoy como que tomando ese pasaje por encimita, pero quiero es que entiendan la belleza pues con el cual Elohim ciertamente viste a su pueblo. Si revisamos todos los elementos de la vestimenta del Cohen Gadol, nos daremos cuenta que todo apunta a Yeshua. La vestimenta del Cohen Gadol o el de sumo sacerdote habla de Yeshua, describe a Yeshua, es Yeshua mismo. Sería cuestión de estudiar todos los elementos que tienen que ver con la vestimenta, pero es como les dije, todo lo que tiene que ver con la vestimenta del sumo sacerdote apuntan a Yeshua. Y no es en vano que el libro de Hebreos nos revela que el Mesías, Yeshua HaMashiach, es nuestro Cohen Gadol. Él es el sumo sacerdote. Sin embargo, las vestiduras que cargaban los hijos de Aarón, acuérdense que son vestiduras, vamos a decirlo así, más sencillos, no tienen tantos elementos. Entonces, esas vestiduras de los hijos de Aarón simbolizan el estado espiritual que deberíamos nosotros tener. ¿Cuál es ese estado espiritual que nosotros debemos tener? Apocalipsis 19:8 nos los dice. Y a ella, a la novia del Cordero, a ella se le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, vemos que los hijos de Aarón fueron vestidos de lino fino. Y ese es, como tal, el estado espiritual que debemos de tener. No es que tengamos el lino fino puesto, pero que esté sucio, sino que tiene que ser limpio y resplandeciente. Las obras justas o las acciones justas de los santos hablan de una vida en obediencia a la Torá, a los mandamientos. Lo que quiere decir que vestirse de lino es vestirse de pacto. Isaías 61:10 dice: En gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma rebosará de júbilo por mi Elohim, porque Él me vistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como un novio engalanado y como una novia ataviada. Gálatas 3:26 y 27. Por tanto, todos ustedes son hijos de Elohim mediante la fe de Yeshua HaMashiach, porque los que fueron bautizados en el Mashiach, del Mashiach, fueron revestidos. Primera de Pedro 3, del 3 al 4, dice: Y que su atavío no sea con adornos externos, peinados ostentosos, adornos de oro, ni vestidos suntuosos, sino adórnese en el interno del corazón
con un ruaj, con un espíritu humilde e incorruptible, el mejor atavío ante Elohim. Colosenses 3:12 dice: Así pues, como escogidos de Elohim, santos y amados, vístense de compasión, de piedad, de bondad, de una actitud humilde, de mansedumbre y de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Y si alguno tiene resentimiento contra su prójimo, así como Mashiach los perdonó, también así ustedes deben perdonar. Y juntamente con todas estas cosas, revístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. Entonces estos pasajes nos explican de alguna manera qué es eso de vestirse de pacto, qué es eso de vestirse de honra. Porque el vestirse de honra y hermosura tiene que ver con un carácter que debemos de tener, tiene que ver con una estatura que debemos buscar, que debemos perseguir. Tiene que ver con una distinción que nosotros tenemos que tener con respecto al mundo, porque somos una nación de gente kadosh, de gente apartada. Entonces te hago la siguiente pregunta: ¿de qué estás vestido? Según lo poco que te acabo de comentar sobre la honra y la hermosura y la manera en que nosotros debemos ser revestidos espiritualmente, ¿tú podrías realmente decir que estás vestido para honra y hermosura? Ante los ojos de Elohim, ¿será que estamos vestidos como tal? ¿Será que realmente estamos vestidos como debe ser, como Él espera que estemos vestidos? Les estaba hablando de la vestimenta de los sacerdotes, de los Kohanim, que les dije que el material principal era el lino. Y el lino en hebreo es shesh, que significa cosa blanqueada, lino blanco. La raíz de esa palabra es mishi, que significa seda. Y tiene otra raíz que es shayish, que significa blanquear y blanco. O sea que la blancura del lino fino tiene que representar esa santidad de Elohim, esa santidad que nosotros debemos reflejar, esa pureza. Por eso es que se dice, se le ha concedido a la novia que se vista de lino fino, y eso es lino fino, representa las acciones justas. Y ciertamente las acciones justas que tenemos que nosotros practicar tiene que estar acompañado de un corazón que realmente es desnudo. Desnudo en el sentido de que está apegada a la luz, esa desnudez. Como les dije al principio, la transparencia, lo genuino, que no tengas nada que esconder, que no seamos hipócritas, que no es que hagamos las cosas de boca, pero nuestro corazón esté alejado de Elohim. No es que hagamos las cosas con nuestros miembros, pero que nuestro corazón esté alejado del Todopoderoso. Entonces, ¿estamos realmente vestidos de honra y hermosura? Vamos a leer Mateo 22, del 1 al 4. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Envió a siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron asistir. Volvió a enviar otros siervos con este encargo: digan a los invitados que ya he preparado mi comida. He hecho matar mis toros y mis animales engordados, y todo está dispuesto. Vengan a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron. Unos a su labranza, otros a sus negocios, otros tomando a los siervos, los golpearon y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando a sus ejércitos mató a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la boda, la verdad, está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a la boda a cuantos hallen. Entonces salieron los siervos para los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y a la boda se llenó de invitados.
Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que servían: átenlo de pies y manos y échanlos a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y fíjense ahí, había uno que no estaba vestido de boda. No estaba vestido correctamente conforme a la ocasión en el que estaba participando. Y me llama la atención algo que dice Sofonías 1:8. En el día del sacrificio de Yahweh castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten como extranjeros. El no estar vestido de bodas es no estar vestido de justicia. El estar vestido de extranjero es no estar vestido de pacto, no estar vestido de obediencia. Entonces es muy importante cómo estamos llevando nuestra vida, porque la manera en que nos vistamos en lo espiritual refleja realmente nuestro estado espiritual. Pero hay algo importante que debemos hacer y es cuidarnos de aparentar. Debemos estar vestidos genuinamente de lino fino. Tenemos que estar vestidos realmente de obediencia, de pacto, estar revestidos de esa justicia que Él demanda de nosotros. Y esa justicia, la que Él demanda, está apegada a su palabra, es hacer lo que Él manda. Y está todo escrito. No es algo muy difícil de hacer, sino que está justamente a nuestro alcance. Y lo que tenemos es que tener un corazón dispuesto a obedecerle, aunque nos cueste. Apocalipsis 3, 14, 22 habla de una congregación que estuvo de alguna manera creyendo que estaba bien, pero no estaba bien para nada. Dice así: escribe el ángel de la congregación en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Quisiera yo que fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oído, que oiga lo que el Ruaj dice a las congregaciones. Entonces vemos una congregación que se jactaba de que era rico, pero resulta que era pobre. Y cuando leemos esto podríamos decir: oh sí, pero esto se refiere a la riqueza terrenal que seguramente tenía esa congregación. Y sí, ciertamente pudiera ser eso, pero yo me voy un poquito más allá. Lamentablemente hay personas que creen que están ricos espiritualmente y no lo están. Y esa riqueza espiritual, ¿tú sabes qué es lo que lo sabotea? El hecho de que nosotros, aunque decimos guardar Torah, no guardemos nuestros corazones. Cuando nosotros no nos dedicamos a guardar nuestro corazón de tantas cosas que nos pueden influenciar
esa negligencia hace que sea saboteado nuestro desarrollo en cuanto a las riquezas espirituales que deberíamos tener. Entonces, cuando pensamos que estamos vestidos de justicia, resulta que estamos desnudos. Cuando creemos que estamos con un vestido de lino fino, reluciente y resplandeciente, resulta que está manchado y arrugado. Cuando pensamos que estamos viendo las cosas bien, resulta que nos hace falta colirio para nosotros poder ver. Cuando pensamos que somos ricos, resulta que nos hace falta comprar oro refinado de parte de Yeshua para poder adquirir riquezas. Entonces, tenemos que procurar siempre hacer ese análisis en nuestro corazón. ¿Cómo está mi corazón? ¿Será que tengo un corazón liviano? ¿Será que tengo un corazón limpio? ¿O tengo un corazón lleno de malicia? ¿Será que yo camino en esta vida y no estoy fingiendo nada? ¿Será que yo no tengo nada que esconder? ¿Será que realmente soy real ante mis hermanos, por ejemplo, de la fe, ante el prójimo o ante el mismo Elohim? ¿Será que tengo una careta? ¿Una fachada? ¿Será que tengo apariencia de piedad y resulta que nada que ver? ¿Será que aún en lo más profundo de mis pensamientos Elohim puede estar orgulloso de lo que pasa allí? Son tantas preguntas que nos podemos hacer y debemos revisarnos, porque no vaya a ser que nos hallemos tibios delante del fiel y verdadero. Vistámonos para honra y hermosura. Y si entendemos que somos la novia del Cordero, es decir, Israel, vistámonos de pacto, reflejando esa distinción con respecto al mundo, y andemos con nuestras vestiduras blancas, limpias y resplandecientes. Que Yahweh los bendiga y los guarde. Shalom, shalom.